Y bueno, ahora vamos a la siguiente ponencia. En este caso tenemos el honor de presentar al presidente de la Unión Internacional, Seth Dubois, que nos va a hablar de lo que es la profesión de enólogo, la situación de la profesión de enólogo en el mundo y cómo actúa lo que es la UIO en defensa de la profesión de enólogo. Entonces, pues, Serge va a hablar en francés y tenemos la intervención de Anne Sot, que nos va a ayudar con la traducción y va a ser una traducción del francés al español. Y bueno, una vez que termine, pues podéis hacerle todas las preguntas que queráis. Yo sacaré unas conclusiones finales y ya pues le preguntamos lo que sea. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Hola, señoras, señores, estimados colegas, buenos días. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Es un placer estar con ustedes hoy. D'autant plus que c'est la première fois que la Fédération espagnole invite l'Union internationale à un de ses congrès. Y además porque es la primera vez que la Federación Internacional invita a este congreso, esta entidad. Je vais vous présenter donc les activités de l'Union internationale des œnologues. Les voy a presentar las actividades de l'Unión Internacional de los Enólogos. L'Union internationale des œnologues est l'organisme qui, au niveau mondial, regroupe et représente 16 associations nationales professionnelles pour un total de 9000 techniciens qui travaillent dans 5000 entreprises. Se trata del organismo que a nivel mundial regrupa 16 asociaciones nacionales profesionales para un total de 9.000 técnicos que trabajan en 5.000 empresas. L'Union internationale a été fondée à Milan, en Italie, le 24 avril 1965. Donc elle a bientôt 50 ans. Elle a pour but de représenter au niveau international les associations des œnologues et des techniciens vitivinicoles, de garantir la défense de la profession à tous les niveaux et de s'opposer à l'utilisation abusive du titre d'œnologue. L'UIO se fundó en Milano, en Italia. Ya tiene casi 50 años, se fundó el 24 de abril del 65. Tiene como objetivo de representar a nivel internacional las asociaciones nacionales de enólogos y de técnicos vitícolos. También tiene como objetivos de garantizar la defensa de la profesión a todos los niveles y se opone a la utilización abusiva del título de enólogo, por supuesto. De maintenir la cohésion et la solidarité entre les associations nationales, d'agir auprès des autorités compétentes, tant nationales qu'internationales, afin de standardiser les modes de production, les pratiques œnologiques, les méthodes d'analyse. Arriver à une formation uniforme des œnologues des différents pays par une harmonisation des études, durées d'études et diplômes concernés. Otro objetivo será de mantener la cohesión y la solidaridad entre las diversas asociaciones nacionales. También se tratará de actuar tanto a nivel nacional que internacional con el fin de estandarizar los modos de producción, las prácticas enológicas y los métodos de análisis. Por otra parte, se tratará también de llegar a una formación uniforme de los enólogos de los diversos países para que haya una armonización de los estudios en cuanto a duración y títulos universitarios. Obtenir la reconnaissance mondiale de l'œnologue en tant que technicien du vin et de ce fait qu'il ait l'exclusivité de l'exécution et du contrôle de certaines pratiques œnologiques. L'activité et le fonctionnement de l'Union internationale
sont soumises à l'application de ces statuts, de ces règlements intérieurs. La organización también tiene como objetivo de obtener un reconocimiento mundial del enólogo como técnico del vino y que de hecho tenga la exclusividad de la ejecución y del control de algunas prácticas enológicas. L'Union internationale accepte seulement une association nationale par pays, à condition qu'elle soit officiellement constituée et qu'elle soit la plus représentative par le nombre de ses adhérents et par son activité pour la catégorie dans son pays. La langue officielle est le français. L'UIOE acepta solamente las asociaciones nacionales con la condición de que sea oficialmente constituida y que sea la más representativa, tanto por el número de sus socios que por su actividad. La lengua oficial es el francés. Le COMEX actuellement est composé comme suit. Serge Dubois, président, premier vice-président Edmond Isler, vice-président Hernam Abenabar, vice-président Istok Plénard, secrétaire général Daniel Dufaux, trésorier Palumbo Italia. Aquí tenéis la lista de los miembros de la dirección de la directiva. Vous avez la répartition du pays avec le nombre de voix et de délégués pour chaque pays. Il y a 2 assemblées générales par an. Les décisions se prennent à la majorité comme prévu par les statuts. Concernant l'élection des membres du Conseil, cela se prépare par consensus car il faut que ces membres connaissent bien le fonctionnement de l'Union internationale des œnologues. Hay 2 asambleas generales al año. Las decisiones se toman a la mayoría, tal como lo prevén los estatutos. Y en cuanto a la elección de los miembros del COMEX, de la directiva, eso se prepara por consenso, porque hace falta que los miembros conozcan bien el funcionamiento de la organización. Bien entendu, si jamais vous avez des questions, on peut s'interrompre et avoir toutes les explications voulues. Sí, por supuesto, si tenéis algunas preguntas que hacer, se puede cortar perfectamente en cualquier momento y me encargaré de traducir al francés las preguntas que tengáis. Qu'avons-nous essayé de réaliser pendant ces dernières années? C'était une activité intense pour et avec les œnologues. Hemos tenido una actividad muy intensa para y con los enólogos y vamos a ver ahora qué hemos intentado realizar durante estos últimos años. Tout d'abord, notre philosophie est de ne pas déroger de l'objet des statuts, qui est de promouvoir et de défendre l'œnologue, son professionnalisme, son image et son importance sur le plan international, et de ne pas se substituer aux associations nationales. Primero, nuestra filosofía es la siguiente: no contravenir a los objetos y los objetos de los estatutos. Sobre todo promover y defender el enólogo, su profesionalismo, su imagen y la importancia que tiene a nivel internacional. También se tratará de no sustituirse a las asociaciones nacionales. En pratique, nous nous sommes concentrés sur 3 aspects: l'organisation interne, l'image des œnologues et de leur association et un travail technique et représentatif. En la práctica, nos hemos centrado en 3 aspectos. El primero era la organización interna, el segundo fue la imagen de los enólogos y de sus asociaciones nacionales. En tercer lugar, el trabajo técnico y su representatividad. En organisation interne, nous avons doublé le nombre des COMEX et des assemblées générales.
2 par an au lieu d'une. Doubler les réunions permet de prendre des décisions plus rapidement et de mieux se connaître. A nivel interno, lo que hemos hecho ha sido sobre todo de duplicar el número de asambleas generales y de duplicar el número de reuniones, que de unas pasaron a 2. On convoque le bureau non seulement pour les questions urgentes ou pour préparer les assemblées générales, mais pour toutes les questions importantes concernant l'organisation, les résolutions, les réunions de l'OIV et de l'Union européenne. Se puede convocar reuniones del Buró de la Directiva no solamente para problemas de emergencia, para preparar asambleas, pero también y sobre todo para cualquier pregunta importante en cuanto a lo que pueda surgir como problema. Nous avons travaillé à augmenter le nombre d'associations nationales adhérentes. En 2005, l'Autriche a adhéré. En 2009, ce fut le Japon. Plus nous aurons d'associations adhérentes et plus nous serons crédibles auprès des instances nationales et internationales. Pour les 3 prochaines années, nous avons donné mission à notre secrétaire général pour que les nouveaux pays du Nouveau Monde créent une association nationale d'œnologues et adhèrent à l'Union. Hemos trabajado para aumentar el número de socios y de asociaciones nacionales. En 2005, Austria se hizo socio y en 2009 ha sido Japón. Además, hay que saber que cuando más tengamos socios, asociaciones asociadas, pues más tendremos credibilidad delante de las instancias nacionales o internacionales. Para los 3 próximos años hemos encargado a Daniel Dufault para que los países del Nuevo Mundo, de América, crean una asociación de œnologues y sean socios de la organización. Notre deuxième action, c'était renforcer l'image des œnologues et de leur association nationale, en gardant toujours comme objectif la mise en avant de l'œnologue et ses associations nationales. Nous avons travaillé afin de faire entrer certains de nos délégués comme membres officiels de diverses commissions internationales. Actuellement, l'Union internationale fait partie de la pratique œnologique de l'Union européenne et nous sommes aussi dans 8 commissions de l'OIV. Nous sommes aussi membres de l'OIV observateurs. Lo que hemos tratado de hacer es sobre todo dar más fuerza a la imagen del œnólogo y de las asociaciones nacionales. Pero siempre hemos guardado como objetivo la valorización del œnólogo y de las asociaciones nacionales. Hemos trabajado para que entren algunas delegaciones como miembros oficiales. Actualmente estamos representados a la Comisión de la Unión Europea y en 8 comisiones de l'OIV. Cette participation est très importante parce que sur le plan international, les instances internationales entendent la voix des œnologues, leur position, et nous travaillons afin que nous soyons indispensables dans toutes les décisions techniques. Je voudrais ajouter que nos amis sud-américains, eux aussi, sont en train de travailler pareil pour le Mercosur. Sí, que esto es fundamental para que pueda haber un diálogo con las instancias nacionales e internacionales, y quiero añadir que los países suramericanos, nuestros amigos americanos están haciendo lo mismo por su parte. Nous avons aussi établi un programme de visite de tous les conseils nationaux des associations adhérentes, avec la conviction que si on ne se connaît pas, il est difficile de bien discuter et de bien collaborer ensemble. Ces visites ont débouché très souvent sur des rencontres avec le ministère concerné
et nous avons pu expliquer la nécessité d'avoir un titre national d'énologue. Hemos programado varios encuentros y visitas entre los diferentes consejos nacionales y diferentes asociaciones sociales, porque tenemos la convicción que si no nos conocemos, pues será difícil tener diálogo y colaborar de manera convincente. Estas visitas, estos encuentros han propiciado también encuentros con los ministerios concernados y hemos podido explicar la necesidad de tener este título nacional de enólogos. Nous avons mis en place un site internet de l'Union internationale afin de représenter tous nos rôles et toutes nos actions et de valoriser l'image de l'œnologue. También se hizo una página web de la Unión Internacional de Enólogos donde se pueden presentar el papel y las acciones de la organización. Nous avons fait un travail syndical qui a été de mettre en valeur l'œnologue, c'est-à-dire nous avons exclu les Master Wine de l'Union internationale parce que le niveau de la formation des Master Wine est nettement inférieur à celui de l'œnologue. Que hemos conseguido excluir del título de enólogo y del reconocimiento lo que se llamaban Master of Wines, porque por la sencilla razón que no tenían el nivel que se propone la organización. Y del mismo modo también los sommeliers también han sido apartados. Nous avons pris toute une liste de résolutions sur les sommeliers, sur les pratiques œnologiques, sur les vins bio, sur les substances allergétiques, sur l'eucatoxine, sur les OGM. Hemos tomado una serie de resoluciones, de decisiones en cuanto a, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, los vinos biológicos, o sea, ¿cómo se dice aquí? Orgánicos, perdón, y toda una serie de reglamentación. Toutes ces résolutions ont été présentées à la Commission européenne et à l'OIV. Todas estas decisiones han sido presentadas a la Unión Europea y a la Après, nous avons travaillé auprès de ministères de certains pays pour la publication d'un décret de loi reconnaissant le titre d'œnologue, ce qui permet d'imposer l'œnologue en tant que professionnel de la production du vin. También hemos trabajado con algunos ministerios para que el título de enólogo sea valorizado y más exclusivo. Nous avons modifié les statuts car de plus en plus d'associations viennent adhérer à l'Union internationale et comme vous avez vu, on a pu changer les statuts en fonction de moduler les votes. También hemos conseguido cambiar los estatutos, incluso hemos cambiado el sistema de votación. Et dernièrement, à la demande de la communauté européenne, nous avons mis en place une veille technique, c'est-à-dire ce sont 2 à 3 représentants par pays adhérent de l'Union internationale qui sont en contact permanent et lorsque la communauté européenne a besoin d'un renseignement ou a besoin d'une position technique, ces gens-là se mettent en réseau, travaillent et font une proposition pour la communauté européenne et ça très rapidement, sous les 15 jours. También hemos instaurado y puesto en marcha un sistema de vigilancia donde algunos miembros siempre están interviniendo y que pueden estar interviniendo en cualquier momento. Notre première grande victoire a été
à Bucarest en juin 2013, où nous avons fait changer et approuver la définition de l'énologue. Una de nuestras primeras grandes victorias ha sido en Bucarest en 2013, donde pudimos hacer triunfar la idea y la definición del enólogo. Nous avons travaillé pendant 4 ans. C'est long, mais il faut savoir que la dernière définition de l'OIV de l'énologue datait de 1976. Et il était capital pour notre profession d'avoir une nouvelle définition. C'est un travail très long et fastidieux parce que à l'OIV, toutes les décisions se prennent à l'unanimité par 46 pays. Hemos trabajado durante estos 4 últimos años para revisar la definición del enólogo, porque la última definición que se dio era en 76 y parece que no, pero este trabajo ha costado porque era muy difícil hacer que todo el mundo se entienda y en todos los puntos de esta definición. Je ne vais pas énumérer tout parce que ce serait trop long. Sachez que, simplement que votre président a cette définition en main et peut vous la distribuer. La seule chose qui est importante pour moi, c'est de vous dire la première phrase. Seul peut être appelé œnologue le professionnel qui a une aptitude reconnue par une formation universitaire lui permettant de... Et là, nous déclinons 17 articles qui vont de la vigne à la présentation du vin au consommateur. No quiero enumerar todo porque va a presentar los 17 puntos de la definición del enólogo, pero es importante pedir que solo se pueda llamar enólogo alguien que tenga el título universitario y que tenga todos los requisitos siguientes. Voilà, donc cette définition étant faite, puisque le temps nous presse, le président peut vous la donner. Nous avons aussi comme objectif dans les 3 prochaines années de faire l'inventaire des formations en œnologie dans le monde et de travailler avec la commission de formation de l'OIV pour avoir une définition minimale pour la formation de l'énologue. Nuestros objetivos para los 3 próximos años serán sobre todo de hacer el inventario de las formaciones enológicas en el mundo y por otra parte de trabajar con la comisión formación del OIV para la formación de enólogo. C'est un lourd travail qui commence et nous pensons que d'ici 4 ou 5 ans, on pourra arriver à avoir une définition minimum pour le dossier formation de l'œnologue. Es un trabajo inmenso que nos espera y esperamos que dentro de 4 o 5 años tengamos todos los parámetros uniformizados para obtener esta definición y estos títulos de enólogo. Nous allons aussi travailler sur le nombre d'associations, puisqu'il y a quelques pays de l'Est de l'Europe et la Chine qui sont en train de solliciter leur entrée à l'Union internationale. Nous avons un tout petit problème, c'est qu'il faut impérativement que les associations qui rentrent soient des associations exclusivement d'œnologues. Et dans certains pays, ils sont regroupés avec des associations de viticulteurs ou de metteurs en marché. Donc il faut qu'ils changent les statuts et faire une section 100% œnologue. Hablando del número de asociaciones nacionales, estamos ahora viendo que países como China o muchos países del este intentan entrar, pero es importante pedir a cada asociación nacional que solamente y exclusivamente esté compuesta por enólogos al 100%. Y es un problema porque en muchas asociaciones nacionales pues se mezclan con viticultores o agricultores y... Bien entendu, nous continuerons à répondre aux sollicitations des associations nationales, mais surtout, nous allons pouvoir mettre en place, je pense d'ici rapidement maintenant, un concours pour promouvoir médiatiquement l'œnologue
Et nous allons travailler dès demain à l'Assemblée Générale sur un concours, c'est pas sûr encore du nom, mais ça sera du meilleur jeune œnologue de l'année. Estamos trabajando para poner en marcha un concurso del mejor joven de etnólogos del año. Ya se hablará mañana durante la asamblea. Un dernier point sur le rôle de l'Espagne au sein de l'Union internationale des œnologues. Ahora va a hablar del papel de España en la Unión Internacional de los Etnólogos. Ce rôle a toujours été essentiel dans la vie de l'Union internationale des œnologues. Este papel siempre ha sido fundamental en el centro de la vida de l'UIO. L'Espagne est un grand pays viticole et sa fédération d'œnologues a joué un rôle important dans notre fonctionnement depuis la création de l'Union. Claro que España siempre ha sido un gran país viticol y su federación de etnólogos ha tenido un papel muy importante en el funcionamiento. Cette place doit être maintenue. Y eso va a seguir así. Pour cela, il faut être uni derrière votre président et son bureau. Il faut que vous ayez un maximum d'adhérents. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Plus vous aurez d'adhérents, plus vous aurez du pouvoir au sein de l'Union internationale des œnologues. Por esa misma razón es importante que estéis todos detrás y apoyando a vuestro presidente. ¿Por qué? Porque cuando más numerosos estéis, pues más vais a tener un peso en la organización internacional. Il faudra aussi parler un peu plus français, bien sûr, parce que tout se passe en français, bien que nous ayons décidé depuis l'Assemblée Générale de Santiago, de Chili, qu'il y ait un traducteur qui traduise du français à l'espagnol. Bueno, se pide en general en la organización hablar francés y sería bueno hacer un esfuerzo en este sentido, aprender francés, aunque es verdad que haya también el servicio de traducción. Nous espérons que l'an prochain accueillir dans le bureau de l'Union internationale un membre de la Fédération espagnole. Esperemos acoger el año que viene un miembro de la Federación Española. Comme ça a toujours été le cas depuis 30 ans. Como siempre ha sido desde hace 30 años. Actuellement, votre président et votre secrétaire général participent à toutes les assemblées générales. Ils découvrent peu à peu le fonctionnement de l'Union internationale. Nous sommes en parfaite compréhension avec eux. Notre présence ici en est la preuve. Actualmente vuestro presidente asiste a todas las asambleas y estamos en perfecta compenetración y por eso ahí la prueba es que estamos aquí. Donc l'Espagne va reprendre très rapidement sa place au sein du COMEX de l'Union internationale. Entonces España va a recuperar su sitio en la directiva, en el COMEX de la Organización Internacional. Voici en quelques mots les activités de l'Union. Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, que j'espère nombreuses. Ahí, voilà, en algunas palabras, la actividad y el papel de l'UIO. Aquí estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que quieran hacer y será con gusto que contestaré. Merci de votre attention. Gracias, Serge. Voy a decir yo unas palabras y ahora pues hacemos el turno de preguntas. Bueno, agradecemos a Serge Dubois, presidente de la Unión Internacional, su presencia aquí. Creemos que es algo muy importante tener el apoyo de la Unión Internacional.
Entonces, bueno, vamos a plantear una serie de conclusiones sobre la situación ahora mismo de la Federación Española de Enólogos y después, bueno, pues podemos hacer un turno de preguntas en el que podéis preguntarle un poco cualquier duda que tengáis al respecto. ¿Qué importancia tiene ahora mismo la FEAE? Lo que está claro es que el objetivo principal ahora mismo de la Federación Española de Enólogos es la defensa de la profesión de enólogo como en apoyo a lo que es la Unión Internacional de Enólogos. Esto solo es posible mediante la unidad, es decir, como ha dicho Serge Dubois, cuanto mayor número de socios seamos, mayor fuerza tendremos, pero no solo a nivel internacional, sino también frente a ministerios y demás organismos públicos. La Federación Española de Enólogos no se cierra al diálogo con ningún colegio, asociación como Cataluña o Rioja, y su principal objetivo es la unión del colectivo. Por eso no buscamos en ningún momento la controversia y lo que buscamos es la unión de todos los enólogos, porque de esa manera España será un país fuerte, como marca su producción y su importancia en ventas de vino, y queremos que los enólogos sean representados a nivel internacional de esa manera. Por otra parte, decir que las decisiones profesionales del colectivo se determinan desde la OIV, siendo cada país en función de su importancia los que aportan a los técnicos en las comisiones. Por eso es tan importante el ser un número grande de enólogos que representan a España, porque de esa manera podemos influir en las decisiones políticas que se llevan a nivel internacional y eso nos puede beneficiar en un futuro. Nosotros hemos estado hablando con distintas asociaciones y conocemos la situación de Francia e Italia y sabemos que son países que son un ejemplo a seguir por su modelo de organización y unidad. Eso es lo que le da fuerza frente a ministerios y demás organismos internacionales y hacen que económicamente sean países o asociaciones de mucha fuerza y con mucho respeto por parte de las instituciones públicas. Actualmente tenemos el apoyo del COMEX, de la UIOE, y por ello estamos muy agradecidos y, como dice Serge, su apoyo es su presencia aquí en este momento. Pues nada, pasamos a un breve turno de preguntas. Si alguien quiere preguntarme a mí o a Serge Dubois cualquier pregunta referente a la situación de la Unión Internacional, su apoyo o lo que sea, pues estaremos encantados de responderos. Luis Jiménez es el presidente de la Asociación de Castilla-La Mancha. Buenos días, Serge, representante de la FEAE. Mi pregunta va un poquito dirigida a la especificidad de cada país en cuanto a la profesión de los enólogos. Y yo creo que es importante, voy a hablar de dos figuras que creo que se tienen que hablar y que son distintas en cada sitio, igual que en Sudamérica, en cualquier país puede ser distinto. En primer lugar, el tema de los colegios profesionales, me gustaría saber la opinión de... El colegio profesional es una cosa solo española, y el colegio profesional se diferencia de una asociación en España, privada, en que tiene un carácter oficial y público, por tanto, más sindicado, por tanto, la fuerza con respecto a la administración, porque es propio de la administración, es más fuerte. Y también me gustaría saber cuál es su opinión y si piensa que es un instrumento válido en este país, porque en Francia no existe, en Italia no existe, en Alemania no existe, pero aquí es un instrumento importante. Y en segundo lugar, otra especificidad. España ha conseguido una cosa que no está en otros países y es que el vino es un alimento. Por tanto, está sometido a una serie de controles sanitarios, de trazabilidad, de los cuales el enólogo es el responsable. Por tanto, hay que luchar también con esas competencias y esa responsabilidad que tiene el enólogo, que nos lleva a veces a tener una responsabilidad tremenda.
Entonces, yo quisiera saber un poquito cuál es su opinión sobre esas dos cosas, desearos lo mejor, que estemos todos integrados, y una mini reivindicación. Entiendo que el francés es el idioma universal del vino, pero también me gustaría que en el futuro en la Unión Internacional se hablara español porque es el idioma más hablado por los enólogos. Gracias. Oui, je n'ai peut-être pas tout suivi sur le développement que vous avez fait. J'ai cru comprendre que vous demandiez ce que l'espagnol soit une langue de l'Union internationale des œnologues. C'est pratiquement fait, puisque, à part le français, il y aura seulement un traducteur pour parler espagnol. Parce que non seulement il y a l'Espagne, bien sûr, mais il y a l'Argentine, le Chili et l'Uruguay qui parlent espagnol. Ce sont toutes des associations qui avancent, qui vont devant, et nous devons être à l'écoute. Donc, il y a, à partir de cette Assemblée générale, un traducteur qui traduira du français à l'espagnol. C'est complètement fondamental parce que pour bien travailler, il faut bien se comprendre. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, es decir, la presencia del español en la organización, pues ya está más o menos hecho, porque a partir de esta asamblea ya siempre habrá un traductor de español, no solamente por la importancia de España, que sí es un punto, pero también por la presencia de Argentina, de Chile y de todos los países hispanohablantes. Entonces ya es como una segunda lengua de la organización. Effectivement, ça a été le français parce que quand l'Union internationale s'est créée, la langue officielle à l'OIV était le français, et uniquement le français. Bon, les choses changent, fort heureusement, mais comme on n'a pas les moyens de l'OIV, puisque nos cotisations ne sont pas très importantes et que l'argent de la guerre, c'est toujours le nerf de la guerre, nous avons pensé que nous parlons français et espagnol. Voilà. Que al principio era el francés, pero por motivos de dinero no se pudo hacer mucho, pero el segundo idioma será, por supuesto, el español. Y en cuanto a formación profesional, la verdad que no pude explicarle muy bien porque yo no sé lo que es el colegio profesional. Entonces, en cuanto a... Voy a explicar yo. Sí, por favor, porque... Traducir, ¿vale? Pero yo no puedo... Lo que sí tenemos claro en la Federación Española de Enólogos es que pueden existir colegios, pero una de las cosas importantes es que solo una asociación o el máximo número de enólogos son los que representan a la Unión Internacional. En este caso es la Federación Española de Enólogos la que representa a la Unión Internacional y por lo tanto la que toma las decisiones a nivel internacional. Ahora mismo el colegio evidentemente realiza sus funciones, se ha creado, se verá si tiene sentido o no en el futuro, pero fuerza a nivel internacional no tiene, a no ser que converse con la Federación Española de Enólogos y resuelva los problemas que tiene o quiera entablar un diálogo y adaptarse a las normativas de la Federación Española de Enólogos. En ese caso iniciaríamos unas conversaciones gustosas con ellos, pero evidentemente se tienen que adaptar a nuestros estatutos. Con respecto a lo que es la anterior pregunta de Luis, respecto a lo que es evidentemente el vino es un alimento, eso es algo que hace que la formación de los enólogos sea muy importante y que no cualquiera desempeñe la función de enólogo. Por eso estamos luchando desde la Unión Internacional y desde España el promover lo que es la profesión de enólogo
la aprobación de la última definición de enólogo hace que sea incluso más importante la presencia del enólogo dentro de la bodega. Ahora hay que llevar una serie de sistemas de calidad. El vino se está considerando más como un producto de calidad y eso hace que la figura del enólogo sea cada vez más importante. Y evidentemente eso son conversaciones que también vamos a intentar mantener con el Ministerio para fortalecer nuestra imagen y nuestra defensa de la profesión y evitar lo que es el intrusismo profesional. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Es posible que haya un acercamiento entre el colegio y la federación o habéis tenido algún contacto? Nosotros hemos lanzado la propuesta de que si quieren conversar, tenemos que fijar una fecha. Si ellos quieren, vamos a hablar, pero evidentemente tienen que seguir las normas de la Federación Española de Enólogos. Y en este caso se tendrían que asociar a lo que es la Asociación de La Mancha. Creemos que deberían pagar la cuota, evidentemente, y en ese caso, si son enólogos, tienen que ser enólogos para ser representados a nivel internacional, pues podrían formar parte de la Federación y a nivel internacional de la UIOE. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Allí detrás, una pregunta. Yo me gustaría conocer un poco cómo funcionan los franceses, ¿no? Teniendo en cuenta una representación de un enólogo francés, cuántas asociaciones de enólogos hay en Francia, cómo funciona, ¿no? Y sobre todo cómo están considerados a nivel de la administración, ¿no? De cara a una bodega, qué papel, o sea, el papel principal que tiene de cara a una bodega el enólogo y de cara a por ejemplo, a una firma, a un compromiso con la bodega, a una responsabilidad con la bodega, pues cómo está visto por el gobierno francés o qué peso tiene el gobierno francés, si funcionan un poco como funcionamos en España o funcionan de otra manera. Gracias. Alors, l'association française est une seule association qui a le siège à Paris et qui est divisée en 6 régions. La asociación francesa es una sola, está en París y está compuesta de 6 regiones. Chaque adhérent de la région élit des délégués qui sont en fonction, le nombre de ces délégués est en fonction du nombre d'adhérents par région, et ces délégués montent à Paris élire un comité directeur de 22 membres. Cada región tiene un delegado, el número de delegados. Cada región, según el número de socios, tiene un número de delegados y estos delegados tienen que subir a París. Concernant les relations avec les ministères, depuis longtemps déjà, l'association française, tout comme l'association italienne, a un siège central, avec des salariés permanents. En cuanto a la relación con el ministerio, la organización francesa, al igual que la italiana, tiene una sede fija. Tiene una sede fija que no se puede poner toda la vez, entonces no voy a hacer así. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, se alterna. Y está siempre en contacto con el ministerio por ser presente en París. Ces délégués permanents sont chargés de préparer des rendez-vous
avec les ministères et les commissions pour les élus, c'est-à-dire les œnologues qui ont été élus par le Comité national. Estos delegados permanentes, justamente su trabajo consiste en tomar cita con los ministerios y trabajar con los etnólogos y los elegidos. Tout comme l'association italienne, nous avons des postes dans tous les ministères et les interprofessions qui concernent le vin. Il y a l'Union française des œnologues qui a un poste ou d'observateur ou de membre actif. Al igual que la asociación italiana, hay miembros que están trabajando de manera fija con los ministerios al interior del ministerio mismo. Mais, chers collègues, ça peut se faire que si vraiment on a des délégués permanents qui font du lobbying en permanence pour nous à Paris, pour vous à Madrid, pour les Italiens à Rome. Il faut qu'il y ait des gens qui constamment y soient. Quand on n'y est pas, on nous oublie. Esto es posible solamente a la única condición de que haya un grupo activo, no de presión, pero como dice, de lobbying, es decir, activo y casi activista, porque si uno no está presente, pues se lo olvida. Entonces es importante la asociación y la agrupación. C'est pour ça que l'Union italienne ou l'Union française, nous avons 7 salariés et même 8 qui travaillent en permanence pour tout ce qui est relationnel. Por eso en la Unión Italiana como en la Unión Francesa, pues tenemos 7, incluso 8 personas contratadas de manera fija para lo relacional. C'est la décision du comité italien, du comité français, c'est d'être présent. Quand on parle de vin, il y a un œnologue. Lo importante es que cada vez que se hable de vino estemos presentes. Hay un enólogo y hay un consenso alrededor de esta imagen y está presente. Y no se puede prescindir de él. Les décrets ministériels pour la formation des œnologues sont faits au siège de l'Union française des œnologues avec les chefs de centre, mais c'est l'Union française qui est maître d'œuvre. Alors, tout ce qui est décret, loi pour la formation des œnologues et pour le titre d'œnologue, s'étudie au siège de l'Union française des œnologues avec les chefs de centre de formation, mais c'est l'Union française qui est maître d'œuvre et qui propose au ministère le changement du décret. Para cualquier ley o decreto, cualquier movimiento de ley que concierne el vino, la Unión Francesa tiene la decisión final porque está presente para negociar y hablar con el ministerio y todo la maquinaria parlamentaria. Nous avons des membres pour l'INAO, c'est-à-dire tout ce qui est comité permanent des appellations d'origine française, et nous avons des membres de l'Union qui sont membres permanents du comité directeur des IGT, c'est-à-dire des 22 pays en France. Ça fait beaucoup. D'accord. Está presente a todos los niveles de la vida y de... Cuando se habla de vino, está presente en cualquier organización, que sea de los enólogos, de los que hacen las leyes, están por todas partes. On a voulu cela pour que quand on parle du vin et de l'énologue, il n'y ait qu'une seule voix, une seule personne qui parle, et qu'il n'y ait pas
quelqu'un qui disait l'énologue veut faire ceci, l'autre l'énologue veut faire cela, non. L'Union française décide ce que l'énologue veut faire et propose et dispose dans tous les organismes. Lo importante era que no haya una multitud de voces de enólogos. Es importante que haya una voz consensuada, pero una, única, y que tenga su peso y su importancia. Como podéis ver, hemos estado en un congreso en el que hemos hablado muy claramente de lo que son las últimas novedades tecnológicas, pero tan importante es eso como lo que es el tema político y nuestra situación, porque si después no tenemos una defensa clara o una intervención dentro de lo que son los ministerios, de nada nos sirve todos estos desarrollos. Por lo tanto, ejemplos como los de Italia o los de Francia nos tienen que hacer reflexionar sobre en qué situación estamos, cuál debe ser nuestro futuro y hacia dónde nos debemos encaminar. Tenemos claro que en estos países cualquier curso que se dé sobre enología está supervisado por enólogos, cualquier tema que esté relacionado con la enología está supervisado por enólogos, existe una intervención clara en lo que son los ministerios y eso hace que tengan una fuerza impresionante y que los enólogos sean una voz allí clara y contundente. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, agradecemos a Serge su presencia aquí en la Federación Española de Enólogos por su exposición clara, por su apoyo y compromiso con la Federación Española de Enólogos. Estamos muy contentos de que él esté aquí, le agradecemos su colaboración y su ayuda en un poco el motivarnos en crecer como Federación Española de Enólogos y el ser una voz única de los enólogos en España y en el mundo, y por eso pues te queremos agradecer tu presencia.